Exitosa. Bueno, lo diga o no lo diga el Senami, está clarísimo que ha iniciado el invierno y que el invierno en Lima es frío, pero especialmente húmedo. Pero en zonas altoandinas es realmente terrorífico, ¿no? En Tacna, en Moquegua, Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho. El frío es, pero de aquellos. Hemos invitado para conversar el tema de la anemia y la neumonía al doctor Abel Salinas, presidente de la Sociedad Nacional de Pediatría y es ministro de Salud, pero también además un tema que me ha llamado la atención, Abel, que esté acá, la varicela. El común de nosotros pensamos que en el invierno la gente se resfría, se constipa, le da neumonía o pulmonía. Comencemos por lo menos obvio. ¿Qué tiene que ver la varicela con el invierno? ¿Cómo estás, Abel? Buenos días. Mucho gusto, Félix, un placer siempre estar por acá después de tiempo que no nos veíamos. Y es cierto, varicela es una enfermedad viral exantemática que afecta fundamentalmente a niños y que clásicamente se ve más en los tiempos de verano, al final del año y cuando empieza el meses de calor, siempre se incrementa. Curiosamente ese patrón no siempre se cumple y es cierto que varicela puede haber durante todo el año. Y a pesar de ser una enfermedad que nosotros los pediatras siempre nos decimos que es una enfermedad benigna, en la mayoría de casos no está exenta de tener complicaciones, de infecciones sobreagregadas que pueden hacer que los niños necesiten hospitalización, necesiten cuidados intensivos y lamentablemente algunos puedan fallecer. Lamentablemente esa es una realidad que tenemos epidemiológica. A ver, 9:15 a.m. Hay labores que son eminentemente del Estado y hay labores en donde entra a tallar el sector público. En el caso del Estado, para ese tema de la varicela, hay vacuna, hay campaña de vacunación, hay campañas de inducción, hay campañas vamos a decir, de despistaje o de prevención. Claro, hay varias cosas que hay que hacer. Con mucha satisfacción, Philip, quiero decirte que durante la corta gestión que estuvimos al frente del Ministerio de Salud, nosotros pudimos introducir al calendario nacional, es decir, en forma universal a todos los niños a partir del año, entre el año y los 2 años, la vacunación gratuita contra varicela, porque era un tema que se venía siendo pedido, solicitado por las evidencias que nos estaban marcando. Nosotros desde la Sociedad Peruana de Pediatría lo veíamos y cuando nos tocó estar en el cargo en el ministerio, evidentemente una de las cosas que rápidamente pudimos hacer en tiempo récord fue introducir la vacuna. Y hoy por hoy podemos decir que esa parte ya está cumplida, ya está en el calendario nacional. Toca incrementar las coberturas, toca que la gestión haga lo posible para que todos los niños en el Perú puedan recibir la vacuna contra varicela. Y la otra cosa es alertar tanto a la población en general, a los papás, a las mamás, a quienes cuidan a los niños, sobre los signos de alarma que significan que la varicela, de ser una enfermedad benigna, pudiera estar convirtiéndose en una enfermedad con complicaciones, como por ejemplo puede ser la persistencia de fiebre, las lesiones en la piel con cambios de coloración, se ponen más violáceos y el niño está decaído. Esos son signos de alarma que significan que debe acudir rápidamente al establecimiento de salud para recibir una atención diferente, que significa que puede haberse complicado con una infección sobreagregada, que puede estar haciendo neumonía, que puede estar haciendo una infección sistémica, que puede estar haciendo encefalitis y que puede morir lamentablemente. Entonces, ¿cómo no? Fue una preocupación, no solamente como pediatra, fue con una responsabilidad como estar en el Ministerio de Salud. Evidentemente había que ser consecuente con nuestros propios conocimientos, con la propia realidad y por eso es que se introdujo la vacuna. Vamos a ir a la pausa y seguir conversando con el doctor. Ya la pegamos la pausa, gracias, Quique. Abel Salinas, entonces seguimos por el tema de la... a ver, acá la gente... Ya sé, doctor, que esto le va a parecer una tontería. El resfrío, la gripe, la pulmonía y la neumonía. La gente cree que hay veces que todo es lo mismo y el remedio es el mismo. Es decir, toma tu limonada, cuélgate acá, haz tus, respira tu eucalipto. Entonces, no sé para qué estudió usted 35 años para que a la hora de la hora con un limón de eucalipto te cure la pulmonía. Vamos de atrás para adelante. El resfrío en niños
entendiendo que esa es su especialidad, y también en el adulto mayor. Podemos prevenirlo, y si ya le da, es un virus y hay que esperar, medicación, espera, mejorar, en fin. Es correcto, yo creo que hay que hacer una diferenciación en lo que es, entre lo que es el resfrío común, que es un cuadro viral, que aparece un poco de moco, un poco de estornudos, un poco de tos tal vez, y que dura 2 o 3 días y finalmente pasa. Y hay que diferenciarlo de lo que es gripe o influenza, que tenemos ahora muchos casos de infecciones virales por influenza, por H1N1 también, como tuvimos la pandemia en el 2009, y que es una enfermedad mucho más seria, que da fiebre, da decaimiento, postración, y puede tener muchas complicaciones, entre las cuales puede estar neumonía, por ejemplo, y que puede ser de necesidad mortal y es altamente contagiosa. De manera que resfrío y gripe son dos cosas diferentes. Para el primero, para resfrío, no tenemos sino que tener cuidados generales de no estornudar delante de los demás, lavarnos las manos permanentemente. En el caso de influenza, además de esas medidas generales de lavado de manos y protegerse al estornudar o toser, sí existe la vacunación. Y deben vacunarse todos los niños pequeños. En el Perú, los niños menores de 2 años están dentro del calendario nacional, y los adultos mayores, que también son población vulnerable, y también todos los grupos de riesgo, las personas que tienen diabetes, que tienen asma, las personas que tienen problemas del corazón, deberían, entre otros grupos, recibir la vacuna de influenza. Lo conversábamos la vez pasada con un doctor y con una doctora, perdón, y decíamos, todo este tema del resfrío. La típica acá, Abel, es que la gente se automedica. Que la tía o el Google sabe más. Yo toda la vida que entrevisto doctores siempre repito lo mismo, porque como yo soy hijo de enfermera, mi mamá pues tiene pues el famoso vademecum. Me decía, el vademecum no es para cualquiera, el vademecum es para los que saben. Porque tengas el vademecum, no eres doctor. Y el farmacéutico no es doctor. La enfermera no es doctor. Y tu tía no es doctora. Así que no tomen cosas. Mi mamá me crió sin estar tomando pepas. Pero eso ha cambiado. Ahora todo el mundo, con tal cantidad de farmacias que hay por todos lados, en las esquinas, o sea, ¿para qué quieres a Salinas si tienes a Medifarma? ¿No es cierto? Si tienes Incafarma, ¿para qué? No. Entonces, esta cuestión de la gente adulto mayor o la gente que tiene problemas cardíacos y que va a se automedica, hay veces tomas una pastilla y te altera el ritmo cardíaco. O que te malogra la flora intestinal. Igual para los niños. El peligro de la automedicación para este tema de los resfríos, sí, o de la gripe. Naturalmente, y acotando un poco más, es cierto, menos del 20% de las recetas que se utilizan, de los medicamentos que se utilizan, son originados por una consulta médica. Más del 80% son automedicación. Es decir, la gente va directamente a comprar. Y ahí existe un riesgo. Por ejemplo, en los niños existen muchos descongestionantes orales que se dan gotitas por la boca para que le disminuyan los moquitos, pero que tienen muchas veces efectos adversos, que puede tener somnolencia, que pueden tener irritabilidad, el niño se pone como loco llorando, se aceleran, y por lo tanto, y que no benefician mayormente, porque el cuadro de resfrío es un tema benigno que va a durar 2 o 3 días y que va a pasar. Hay que limpiar el moquito, hay que dar bastantes líquidos y es suficiente. En consecuencia, nosotros estamos naturalmente en contra de la automedicación por los riesgos que significan, y que además pueden enmascarar otros cuadros. Por ejemplo, es muy común decir, no, pero que tome un antibiótico de una vez. Y cuidado, que el antibiótico no bien indicado, cuando en un momento que no se requiere, puede enmascarar otra complicación. Por ejemplo, un adulto mayor puede tomar un antibiótico que no es el apropiado y puede estar desarrollando una neumonía. Claro, muchas veces es muy lábil y puede fallecer. A ver, mi mamá también, que tiene la sabiduría, porque mi mamá, bueno, ha estudiado en la Academia Peruana de Salud y se ha capacitado y todo lo que tú quieras, me decía, el antibiótico muchas veces es querer matar a una paloma con una metralleta. De repente matas a la paloma, pero te vas a palomear a otros varios más, porque el antibiótico, no sé, pues, la típica, nada contra Roche, ¿no? El Bactrim. Vas ahí y dices, dame 2 Bactrim, ¡papá! Dice cada 8 horas. No, qué Salinas, este es duro. No, cada 4 horas. Para comenzar me tomo 2, después cada 4 horas en vez de 8 y ya estoy el fin de semana como cañón para jugar mi fulbito. ¿Qué pasa cuando uno toma demasiado antibiótico y se petardea?
Fíjate, no solamente que se puede enmascarar un cuadro y el diagnóstico puede ser más tardío y por lo tanto detectar un cuadro cuando ya está complicado, un cuadro infeccioso por ejemplo, sino la resistencia que las bacterias, esos bichos que nos atacan, comienzan a desarrollar. Tanto así que el medicamento que has mencionado, que es una sulfa, ahora era muy común utilizarlo en diarreas por el Escherichia coli, que es una bacteria, Claro. por infección urinaria, que también es el germen, es muy común. Sin embargo, te puedo decir que la mayoría de estos bichos, de estas bacterias, son resistentes a ese antibiótico. ¿Ya se dieron cuenta ya? Así es, ya no funciona. Y el uso de estas sulfas casi ha quedado restringido por algunos casos muy puntuales, por ejemplo, para un tipo de enfermedad atípica que pueden hacer algunas personas que son portadoras del virus VIH, que tienen una enfermedad pulmonar, Claro. donde sí se ha detectado que esta sulfa puede ser muy útil. Bueno, Pero el para caso, los demás casos no. el caso que hablamos ahora, estamos hablando de la varicela, como la varicela es medio eruptiva, siempre viene un vecino capo y dice, no, esto es una alergia, tómate un clorotimetrón. ¿No es cierto? La típica, no sé si ni siquiera así se pronuncia, ¿no? La eruptiva, la alergia, tienes un rasca-rasca, tómate tal cosa. Y eso es muy malo. Malísima práctica, que son una de las consecuencias en la propia salud y que naturalmente hacen, además, aunque no lo creas, que los medicamentos sean sumamente caros en el Perú, Claro. porque es un mercado de medicamentos imperfecto donde una de las variables, una de las externalidades es esa, que las personas pueden ir a adquirirlas libremente. De manera que, si a eso le sumas, que tenemos una organización reguladora de control de medicamentos, que es una dirección general, que es una oficina chiquitita, con pocas posibilidades de controlar, naturalmente el mercado de medicamentos pues está absolutamente a la deriva y puedes encontrar medicamentos en la calle, Sí, claro. en algunos huecos, como les llaman, en algunas calles famosas, tú puedes ir a comprar medicamentos. Más allá del tema de transparencia, corrupción, donde también a veces el medicamento aparece con el ticket, el sello de alguna institución de la seguridad social. Que lo han vendido, que lo han revendido. Y por ahí está revendido en otro lado. Ahora tanto hay genéricos y hay genéricos de marca, hay gente que va, y yo le vi, que van imprentas. Yo la vez pasada estaba por Rufino Torrico, en el centro de Lima, y veo una imprenta, unas planchas en la imprenta, ¿no es cierto? ¿Sabes qué cosa habían aquí que en las planchas? No. Habían imprimido en el cartoncito. Nuevas fechas. No había fechas, no. Todito el medicamento. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes tu medicamento, el que me ha recetado el doctor Abel. Yo fui con Abel Salinas, él me chequeó, me vio, todo bacán. Me puso mi medicamento, le dije, el mejor para mi hijita, y me puso mi sello, mi receta médica. Bacán. Voy a la farmacia y estoy comprando una caja que es firme y adentro el medicamento es un genérico. Así es. Porque hay boticas, no todas las boticas son serias. Claro. En provincias, en todas las provincias no está Incafarma, Medifarma, BTL. Hay boticas de barrio también. Y hay inescrupulosos por todos lados. Eso ya es un tema de control sanitario que escapa inclusive, entiendo, al Ministerio de Salud. ¿Quién supervisa a las farmacias y a las boticas? Corresponde al Ministerio de Salud. ¿Así? Y también corresponde a las farmacias públicas, las que están en los establecimientos, a la Superintendencia de Salud, llamada ahora SUSalud. Pero la capacidad que se tiene es mínima. Una dirección general que tiene pocos recursos humanos, pocos recursos materiales, no solamente para evaluar la calidad de medicamentos que se están comprando y que se están registrando, sino para poder hacer este tipo de controles. Por ejemplo, la verdad es que es crítico. Se arma un operativo, se interviene en alguna farmacia frente a algún hospital, se encuentran que se están expiden medicamentos inclusive que son hipnóticos, que pueden ser usados después para actos de violación, etcétera. Entonces tú intervienes, ese día las cierras, a los 3 días se abre la farmacia de nuevo, la botica, y vuelve todo lo mismo, y a la siguiente cuadra siguen vendiendo lo mismo. Es decir, realmente el tema de medicamentos, y me alegra que lo hayas tocado, más allá de lo que significa y el interés del público en general, es un tema gravísimo en el Perú que necesita una atención urgente. Y bueno, el tema de la concentración en los medicamentos, etcétera, es un tema que nosotros siempre vamos a estar tratando. 9:28. Ahora sí entramos a la preocupación, porque de un resfrío es complicado que te mueras.
Normalmente los asmáticos como que ya se controlan, el famoso Ventolin, la familia, ya es bien raro que haya un asmático y la gente no sepa. Pese a que hay se podría decir una pandemia de asma en el Perú, ¿no? Hay muchísimos casos, hay incrementos inclusive en zonas que tú considerabas de buen clima. Por ejemplo, antes decíamos Arequipa tiene un clima extraordinario. Ajá. Sin embargo, los casos de niños con cuadros bronquiales se han incrementado notablemente. Ajá. Probablemente tenga que ver un poco con el tema ambiental, con el tema de la capa de ozono. El clima etcétera. seco, la gente decía que el clima de Jauja curaba todo. Así es. ¿No? Sin embargo, sí encuentras muchos casos de cuadros respiratorios. El asma, el peor enemigo del asma es la humedad, digo La por humedad. Lima. O Definitivamente. sea, en Lima la cuestión es bravísima. Porque la humedad hace que crezcan ácaros y hongos que están en las casas, están dentro de las casas, debajo de las camas, detrás de los cuadros, detrás de los muebles. No se limpia frecuentemente eso en las casas. Yo siempre les recomiendo a los papás, semanalmente hay que limpiar eso. Y peor, mantenemos la ventana cerrada, no se ventila. Entonces están pues en apogeo esos ácaros, esos hongos. En la noche ¿Hay vacuna contra el asma? No, no hay vacunas contra el asma. Hay tratamiento simplemente. Hay tratamientos de mantenimiento que pueden prevenir que uno haga crisis asmáticas. Eso sí es cierto y son efectivos. Pero también hace falta un tema del manejo ambiental. De nada sirve estar usando inhaladores preventivos o sobrecitos o pastillitas preventivas si no mejoramos lo que respiramos. ¿La cortisona es adictiva? La cortisona tiene efectos adversos cuando su uso es prolongado. O sea, estos que tienen cortisona, la gente, a mí, eso también lo manejo de mi mamá, cuidado. Cuidado. Pero antes, inclusive habían ampollas de cortisona que se ponían una vez al mes para no tener asma. Claro, las personas comenzaban a engordar, las piernas flaquitas, el tronco muy grande, con bastante grasita en las partes más centrales del cuerpo, porque hacían un síndrome que se llamaba Cushing. Es decir, por el uso indebido de los derivados de corticoides. Vámonos a la pausa para hablar de la neumonía y de la broncopulmonía. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cómo se trata? México 0, Suecia 0. Vámonos a la pausa, regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Éxito. Seguimos en Exitosa con el doctor Abel Salinas, pediatra, es de la Sociedad Nacional de Pediatría, pero le vamos a preguntar por la neumonía y la broncopulmonía. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Es lo mismo en niños, en adultos mayores? ¿De qué estamos hablando, Abel? Sí, el término correcto es neumonía. Hay muchas aserciones que se pueden hacer, que pueden ir como bronconeumonía, pulmonía, neumonía fulminante, etcétera, que se hablaba. Sin embargo, todo significa neumonía, que es la infección de la vía respiratoria baja, quiere decir infección de los alvéolos, de los pulmones. Esos son los que se infectan y que pueden ser por causa viral, pero también pueden ser por causa bacteriana. Son dos cosas diferentes. Hablábamos hace un rato de gripe, de influenza, pues resulta que influenza es capaz de producir una neumonía. Es virus, pero puede ser una neumonía muy grave que puede llevar a los niños, puede llevar al adulto mayor a una unidad de cuidados intensivos, a una necesidad de ventilación mecánica y naturalmente lo puede llevar a la muerte. De manera tal que no es cualquier cosa. Y la neumonía bacteriana es aquella que se ocasiona por gérmenes bacterianos que son comunes, como por ejemplo, germen muy común, de ahí viene el nombre de neumonía, que es ocasionado por el neumococo. Pero la buena noticia es que ambos casos, influenza y neumococo, se pueden prevenir con la vacunación correcta. En los niños, la vacunación contra influenza y la vacunación contra neumococo está dentro del calendario nacional. Es universal, es gratuita para todos los niños del Perú. En el caso del adulto mayor, es algo que está pendiente, que debe incluirse necesariamente la vacuna de neumococo. Se vacunan ahora al adulto mayor contra influenza, pero hace falta todavía completarlo contra neumococo, porque son las otras dos cosas que pueden afectar a nuestros abuelitos, a nuestras personas mayores y que lamentablemente les puede causar la muerte. A ver, este tema de la vacuna,
también me va a poner en modo ignorante, me va a perdonar por enésima vez Abel Salinas. Te choca la vacuna. Al chiquito le choca. Al abuelito le choca. Mejor es abrigarlo bien. Hay gente que dice, no, mi religión me lo impide. Hay gente que dice, no, mejor es un té piteado. Hay de todo. ¿Qué tanto choca? ¿Qué tan malo puede ser? ¿Qué efectos colaterales puede tener? Correcto. En líneas generales, lo que yo puedo decir primero es que las vacunas, las inmunizaciones, así se llaman, es la intervención sanitaria preventiva más costo efectiva que tiene la medicina. No hay nada mejor que tratar de prevenir directamente las enfermedades que son infectocontagiosas, como este caso, influenza y neumococo. Es cierto que no están exentas de tener efectos adversos, que a veces la persona dice, me chocó la vacuna, pero los efectos adversos son menores con respecto a lo que protege. Puede haber en la vacuna de influenza, la vacuna de gripe, puede haber dolor en el sitio de aplicación, que es el brazo. Me contaban al ingreso a este set de televisión, que algunas personas han recibido la vacuna y dicen, me está doliendo el brazo. Y es cierto, sí, el brazo le va a doler por algunos días, pero eso no es nada comparado con la protección que tiene y que además protege a quienes están a su alrededor. Porque si a esa persona le da influenza o tiene una persona mayor o un niño pequeño y no tuviera la vacuna, pudiera contagiar a esas personas y en ellos podría ser mortal. En consecuencia, los efectos adversos, que sí las pueden tener las vacunas, son mínimos. Las vacunas son producto de la investigación, de la seguridad. Uno lanza una vacuna, lo primero que se demuestra es que no causa daño. Y después se demuestra la eficacia, qué tan protectora es. Le robaría a la señorita directora retroceder un poco la imagen del video, porque estábamos viendo justo la famosa nebulización. Entonces, esta nebulización tiene un producto químico, tiene algo que la diluye o que la calienta y lo inhalas. Pero acá en el Perú también tenemos nuestra costumbre criolla, es decir, hierve tal eucalipto, ponle una nadita de mentol y pon unas hierbas y hiérvelo bastante y le tapas la cabeza, lo agarras a velito, le bajas la cabeza y le pones una toalla encima, bien tapado, solución. Porque no hay posta médica, porque yo sé más que el médico, porque somos pobres y no tenemos más, o porque así me curó tu abuelita y se acabó. ¿Cuál es la diferencia entre una inhalación y una nebulización? Sí, en realidad, cuando en la presentación que estás haciendo, la inhalación es simplemente de un producto que puede tener algo de alguna sustancia o simplemente suero fisiológico para que las secreciones, el moco que se produce en la nariz, que se produce en los bronquios, esté más fluido y que pueda salir rápidamente de la vía aérea y el niño pequeño la pueda deglutir y eliminar por las deposiciones. En el caso de las nebulizaciones que son medicadas, que se utilizan en los establecimientos de salud, tienen además efectos diferentes. No solamente en diluir un poco las secreciones, sino que, por ejemplo, tienen algunos medicamentos que pueden broncodilatar. Es decir, pueden hacer que el bronquio se dilate un poco para tener una sensación de respiración mejor y naturalmente para eliminar mucho mejor las secreciones. De manera que son dos cosas diferentes. Cuando hay broncoespasmo, se necesita utilizar algunos medicamentos. Cuando hay simplemente un tema de flemas o de moco, las inhalaciones que se hacen pueden ser útiles. La inhalación esta famosa, la de la olla hirviendo, es una olla sopera que le metes una agua hervida y se ríe, Abel, pero eso pasa en el Perú, pues en provincias es así. Y sí tiene lógica, lógica y ayuda a diluir, pero hay que siempre ponerlo, sopesar el riesgo. Yo, lamentablemente, en el tema de los niños, el agua caliente naturalmente nos ha causado jugadas muy malas en quemaduras en los niños. De manera que es algo que yo no puedo recomendar, porque accidentes ocurren. Puede haber la mejor intención de respirar el vapor de agua, que puede... No, les tapan. Yo he visto lo de la manta. A mí no me lo han contado. Yo viví en Talara, soy de Trujillo. O sea, en provincias he visto en la sierra tantas veces que le dicen, ponle una manta, tápale la cara. Y el agua está hirviendo y está hirviendo pues la olla también.
Y al chico, no, quédate ahí. Y la verdad es que yo no tengo, la verdad, una certeza de si el eucalipto y el mentol y lo que le ponen ahí, no sé, hongo, laurel, pimienta, parece una ensalada. Entonces, eso termina siendo humedad. Así es. Claro que es un vapor caliente que humidifica, pero cuidado, que alguna de esas cosas que se utilizan como el mentol, por ejemplo, puede más bien ocasionar broncoespasmo, que se cierren los bronquios. Perdón, doctor, yo he visto que ponte un periódico en el pecho, la famosa vinagre bullí, que la verdad es que hasta el día de hoy ese bullí, no sé quién será, pues debe vivir mejor que Salinas y que Batres, ¿no? No sé de dónde le atribuyen un poder curativo a la famosa vinagre bullí, que no, la verdad, aquí que me dice Puñete, ¿y para qué servía? No sé, ¿usted sabe hasta ahora para qué sirve? ¿Para ser rico hacía un bullí? Además de eso, me imagino que la gente pensaba que con eso podían controlar la fiebre. ¿No? Los niños cuando tenían fiebre les ponían eso. Y yo quiero decirles que ese tipo de vinagre o el alcohol para controlar la fiebre lo que hace es que la fiebre dure más tiempo. Porque los vasos, como es algo frío, los vasos sanguíneos se cierran y pierden menos calor el niño, retiene más. Usted sabe, de manera que no es recomendable. Usted sabe, doctor, que a Beto Ortiz lo han operado de la nariz. Un saludo a Beto Ortiz, lo han operado en el CIMA, supongo, ¿no? Quique, usted lo ha visto a Quique Bravo Prado, tiene una nariz casi tan importante como Abel Salinas padre. ¿Usted se acuerda de su viejo? Una nariz. O sea, había imponente. Y una nariz imponente, ¿no es cierto? Entonces, en honor a la nariz de Beto Ortiz, la de Quique Bravo y de su señor padre fallecido, el mentolatum terminó siendo para que los futbolistas se lo pongan en la ñata y en el pecho para correr más, cosa que también era una superchería. ¿Te acuerdas aquí que Jairo Legario se ponía mentolatum para correr? Se ponía mentolatum en el pecho, en la nariz, y se ponían estas aletas que se ponían en la parte superior de la nariz para que le abra las fosas, y con eso dice que corría el Cerro de Pasco. Mentolatum en el pecho, en la nariz. Imagínese un presupuesto de mentolatum para la mamá de Quique Bravo. Estamos hablando de 1.4% del PBI. ¿Funca o no funca? Definitivamente no, y el riesgo es muy grande. No nos olvidemos que esos contenidos son tóxicos. En el caso de los niños, inclusive pueden tener complicaciones neurológicas, pueden convulsionar, los niños pueden tener más broncoespasmo. De manera tal que de ninguna manera podemos recomendar ese tipo de cosas. Philip, entonces están cayendo dos mitos, el vinagre bullí y el mentolatum, porque hasta ahora la gente utiliza el mentolatum. Ese es un tema que viene de generación en generación, porque la abuelita se la dio a la mamá y la mamá se lo puso a la hija, y luego viene la nieta y siguen con el mentolatum y no paran con el mentolatum. Y te dicen, no, Salinas no sabe. Eso es lo que van a decir, pues. No, es del APRA, debe estar mintiendo, dice. Se cae un mito, cae el mentolatum. Todos los APRA mienten. No, No, tampoco. ¿Ah? No, todos, acá, también hay un porcentaje, claro. Hay un error estadístico. Sí, por si acaso sigo inscrito, no fui expulsado, nada por el estilo. Doctor, mi mamá sabe, ¿ya? Uno no es ex hincha de la U. No hay exaprista, no existe. Punto. Si no, pregúntale a Pepe Barba. No hay exaprista, Así es. No hay exaprista. A pesar de que algunos salen del padrón, pero siguen siendo pristas. Eso se lleva ya. ¿Usted conoce algún ex hincha de la U? No existe. Tú te mueres hincha de la U, te puedes morir 3 veces, vas al infierno, vas al purgatorio, sigues siendo hincha de la U. Vámonos a la pausa y para hablar otras enfermedades broncopulmonares, y me quiero referir a mis hermanos taxistas y mototaxistas. Lo que respira un taxista o un mototaxista, lo que respira un operario de una panadería, lo que respira el operario de una acería, lo que respira un mecánico automotriz, lo que respira un minero, no es normal. Hay enfermedades que no son pulmonía, que no son broncopulmonía, estás hasta el win. Usted escuchaba eso a su papá, decía, estás hasta el win de los pulmones. No sé qué es win, ¿no es cierto? Debe ser el primo hermano, yo bullí, pero ¿qué cosas? Esas cosas que te dan que no son broncopulmonía. No es broncopulmonía, pero está mal, es como Lucar cuando viene, ¿no es cierto? Y le pasa algo al comunismo, viene medio triste Lucar. Entonces vamos a la pausa para que me diga otras enfermedades como consecuencia de lo que hueles, de tu carga laboral, etc. 9:48, regresamos con el hijo de Abel Salinas. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, hay enfermedades a los pulmones que no normalmente ni son neumonía ni son broncopulmonía y le pueden dar a los chiquitos o a los ancianos porque la mamá trabaja
en una panadería, porque la mamá trabaja, no sé, es ambulante y trabaja al costado de donde aceleran y frenan los buses. ¿Qué otras cosas le pasan a los pulmones que no son perceptibles por nosotros y que usted sabe que se pueden prevenir o curar? Claro que sí. Más allá de las afecciones pulmonares o bronquiales que pueden ser ocasionadas por los virus, por las bacterias, también tiene que ver lo que respiramos. No lo has mencionado, pero yo quisiera recordar, por ejemplo, el tabaquismo. El humo del cigarrillo. Al final estaba dejando el tabaco. Ah, bueno, pero me adelanto porque el humo del cigarro, por ejemplo, es tremendamente tóxico, no solamente en producir enfermedades a largo plazo como cáncer, sino también el deterioro de la función pulmonar. Y no es como algunos papás me dicen, sí, pero yo por si acaso en la casa no fumo, pero fumo en la calle, fumo en otro sitio, vengo con todo el tabaco, el humo del tabaco impregnado en mi ropa y llego a la casa, yo ya no lo percibo, porque estoy tan acostumbrado a ese olor que no lo percibo, pero cuando llego contamino al resto de la familia y los niños inhalan ese humo de tabaco que está impregnado en la ropa de los adultos y pueden, por ejemplo, hacer broncoespasmo. Son niños que dicen, tiene alergia respiratoria. Perdón, pero lo que hay que quitar es el tema de contaminación ambiental. En lugares como el centro de Lima, por ejemplo, la contaminación es altísima. La polución, los autos que eliminan gases tóxicos y que están respirando. El policía de tránsito que está en las esquinas respirando ese humo de los carros y peor si los carros no tienen el control adecuado, si son antiguos, etcétera, y que finalmente se ocasionan enfermedades crónicas pulmonares, que los llevan inclusive a tener pulmones inservibles después. En el Perú se hace muy poco, muy eventualmente, trasplantes de pulmón, pero hay personas que necesitan pulmones nuevos. Pucha, en el Callao, acuérdese que había esta contaminación por los polvos de plomo y polvos que salen de gente que vive cerca de areneras o gente que vive cerca de lugares en donde hay pues terminales terrestres. Usted sabe lo que debe ser pues vivir en La Victoria, ¿no es cierto?, al costado de todos estos sitios en donde en una sola calle pues hay 5 o 6 terminales terrestres. ¿Qué respira una persona que es despachador de buses? Así es. ¿Qué una señora que vende moliente en una esquina, que está en la avenida Bancay, por dar un ejemplo? ¿Qué cosa respira todo el día? ¿Y su niñito que está a la espalda? Así es. Pues ese chiquito termina teniendo, dice, no tiene nada, está sanito. No tiene nada, está sanito. Bueno, porque ya se ha acostumbrado a respirar con determinada dificultad o determinado problema. Despistajes. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Tiene que ir al neumólogo pediátrico? ¿Tiene que ir al pediatra? ¿Usted sugiere que vaya al MINSA, que vaya al Hospital de la Solidaridad, que vaya, cuando estamos en provincias, a la posta médica? ¿Qué es lo que se tiene que hacer estando sano? Lo que es enfermo es obvio. Estando sano, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sí, yo creo que desde pequeños todos los niños deben recibir el control del niño sano. Deberían hacerlo en todos los establecimientos públicos y privados. De hecho, se hace con algunas dificultades. Lamentablemente, los servicios de salud en el Perú tienen un gran mal, que funcionan en forma desarticulada. Cada quien hace lo que cree conveniente, y estoy refiriéndome a la Seguridad Social, a las municipalidades, a los gobiernos regionales, al Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas. Todos tienen establecimientos de salud, pero lo grave es que ninguno habla entre ellos. Y cada quien tiene su propia norma. Debería ser una sola norma del Ministerio de Salud y deberían estar articulados para ofrecer servicios mucho más seguros y de calidad. Ojalá esto se logre. De eso se tratan las redes integradas de salud, para mejorar la calidad de los servicios de salud, pero no solamente integrar los establecimientos del ministerio, hay que integrarlos con los otros, Seguridad Social, Fuerzas Armadas, etcétera, y con los gobiernos locales. A veces, Philip, tú encuentras municipalidades, no hay que ir muy lejos, en Lima, que tú encuentras que han hecho un hospital, el hospital de Los Olivos, el hospital de Surco, cuando en realidad esa no es la función. La función es tener actividades preventivo-promocionales cuando las personas están sanas, que es a lo que tú te has referido. Eso es responsabilidad. Así como hay el CONASEC, que es el Consejo Nacional de la Seguridad,
Hay el CONASALUD, el Consejo Nacional de la Salud, en donde se tendrían que articular todas estas acciones con políticas públicas sencillas, porque claro, si cada uno tiene su política y cada uno lleva su propio interés, usted sabe que la política, desgraciadamente, aunque parezca una redundancia, el interés político mata a la política más importante, la más poderosa, que no necesariamente es la mejor. Así es. Tenemos muchos consejos de seguridad del trabajo, etcétera, pero en realidad esos son temas que no hacen que las instituciones sean vinculadas. No se logran articular. Yo creo que hay que hacer una política integral mucho más fuerte, con gran decisión. Probablemente hay que regular el financiamiento de todos. Tú te debería llamar la atención seguramente, Philip, que el fondo de la policía compra medicamentos oncológicos más caros y en más cantidad que neoplásicas, por ejemplo, que el INEN. Hay más pacientes con cáncer en la policía. O la Seguridad Social compra medicamentos más caros que las redes privadas. En consecuencia, algo no está funcionando bien. Creo que hay que modular mejor la gestión del financiamiento para integrar a todos. Y además, obviamente, el uso de la información, la tecnología de la información que nos permita, que nos sea la herramienta que nos permita articularnos. Yo creo que esa es una gran tarea que tiene el Ministerio de Salud. Estoy seguro que todos los actores lo saben lo que hay que hacer, pero se necesita la decisión para hacerlo, decisión política, y naturalmente sentarse en la mesa todos. Acuérdate, nosotros hicimos un pacto por la salud en donde todos tenían algo que decir y sumar. A lo mejor tenemos algunas discrepancias en algunos temas, pero en este tema de cómo articular los servicios de salud para que el servicio llegue con calidad y seguridad al ciudadano ese de a pie, a ese que está escuchando, que nos está viendo, que finalmente, no, a mí me toca solamente en tal sitio, voy, no me atienden, tengo que mendigar atenciones, amanecerme en las emergencias, etcétera. Yo creo que es algo que definitivamente debe tomarse con mucha seriedad, con mucha voluntad política. Entiendo que así tiene que ser y así va a ser, y entonces pueda finalmente arreglarse ese tema de los servicios de salud en el Son Perú. 9:57, esta es otra de mi mamá, ¿no? La mejor vitamina en contra del resfrío y en contra de las enfermedades broncopulmonares no es la vitamina C, como la gente cree, porque hay gente que cree que tomando redoxón no te da pulmonía. La mejor vitamina para todas las enfermedades es la vitamina O, la vitamina olla. Porque si tú estás anémico, estás débil, te chapa lo que sea. Usted hablaba de la prevalencia, del condicionamiento para gente que es, pues, no, diabética o tiene enfermedades cardiovasculares. Claro, también estás débil. Pero en un país donde hay tanta anemia, te agarra una pulmonía anémico y estás medio muerto. O sea, la vitamina O es vital. ¿Qué comer para prevenir? Así, hablemos de bolsillo de pobre. ¿Qué comer para prevenir? Los alimentos ricos en micronutrientes como hierro, por ejemplo, son las proteínas animales, como pueden ser las vísceras. La lentejita. Pero esos son los vegetales. Yeah. Pero los de origen animal como hígado, sangrecita, vaso, tienen altos contenidos de micronutrientes, de hierro, por ejemplo. Se necesitan mínimas cantidades, se absorben muy bien y son sumamente económicos. Es la pregunta que me hace. Hígado, el tigrillo ahora come paté. O sea, puede comer hígado, ¿no es cierto? El hígado en paté, ya, algo comes. El hígado encebollado, el de la vaca, también es bueno. Y eso es más o menos barato. Y es barato, el hígado es barato, la sangrecita es barata, el vaso es barato. Existen algunos alimentos de origen vegetal que también contienen hierro, que su absorción es mucho menor, por cierto, y que por lo tanto... La lentejita el lunes tiene hierro. Ayer me empujé un calentado de lenteja por acá en la noche, muy bueno. Pero si tuviéramos que comparar el aporte de hierro de una porción de lentejas y una porción de hígado, sangrecita, no hay punto de comparación. La sangrecita para todo el mundo. 7, 8, 10 o 15 veces más que lo que puede tener un producto. Por ejemplo, tendrías que comer una cantidad muy grande para que puedas... Y la sangrecita en el mercado con su cebollita china, eso es con arrocito, lo vuelves y ya está. Y fíjate, es tan grave el tema, Philip, que el 30% de las mujeres gestantes en el Perú en edad fértil ya tienen anemia. Claro. Así que imagínate qué reservas de hierro le van a pasar. Por eso hay propuestas. El arroz fortificado, en el Perú se come mucho arroz. Con su quinoa.
En el paso por el ministerio. Kiwicha, amaranto. Así es, nosotros dejamos ya una fórmula de arroz fortificado con hierro que se consume muchísimo, que deberían comer todas las mujeres. Claro. Todo el mundo lo come, para prevenir anemia. Lucar y el tigrillo ahora comen cuscús. ¿Tu cuscús de quién? No está bien. ¿Está bien? Doctor, ha sido como siempre muy amable. Claro que sí, un placer estar acá, Félix. No, por favor. Siempre muy didáctico el doctor Salinas. Quique, ¿quién viene luego de la pausa? Viene acá Nicolás Lucar. Va a hablar sobre, iniciando el programa, va a hablar nada más sobre el balance que hace desde su perspectiva luego de la eliminación de Perú. Él tiene también su opinión con respecto a Perú, a la selección, a los planteamientos de Gareca, al penal de Cueva, a las jugadas de Carrillo. Todo tiene él también su opinión. Está bien. Vámonos a la pausa. Somos Exitosa, la radio del Perú. Regresamos con Nicolás Lucar. Hemos presentado Philip Butters en Exitosa.